Edad Media. La Edad Media se define como el periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV, cuando se produjo la caída de Constantinopla en 1453. Se conoce como Edad Media, casi 1000 años de época. La Edad Media se divide en Alta Edad Media y Baja Edad Media. Coincide con la intervención de la imprenta de Gutenberg y la Guerra de 100 Años, Francia e Inglaterra, creando el feudalismo. Definamos qué es Alta Edad Media y Baja Edad Media. La Alta Edad Media transcurre entre los siglos V a VI. El Imperio Romano entró en crisis económica, política y social. Varios pueblos germánicos acosaban las fronteras del imperio. Es un periodo de inseguridad. Se da el origen al feudalismo. Baja Edad Media, de los siglos VII a X. Es una etapa de los siglos VII a XV, etapa de resurgimiento económico y cultural, agrarias, y la principal fuente de riqueza es la tierra. Fragmentación del poder, una pirámide política y social, que si bien formarán reinos, el desarrollo político, económico y social era de carácter local, feudo, con su propia moneda y murallas. El comercio también es local y disminuye en las grandes transiciones económicas, aunque la economía monetaria nunca dejó de existir, sí decayó su uso. Hubo una fuerte influencia de la Iglesia en esta época. La actividad cultural consistió principalmente en la conservación y sistematización del conocimiento del pasado. Se copiaron y comentaron las obras de autores clásicos. En el centro de cualquier actividad cultural era la Biblia, religión oficial, cristianismo. Monasterios, clero alto y clero bajo. También había clases sociales, rey, nobleza, nobleza de toga, burguesía, que son comerciantes, mercaderes de Oriente que ponen fin al feudalismo, y del Occidente, feudo, del Oriente, la religión. El feudalismo se define como un sistema en el cual intervienen tres aspectos. Aspecto social, sociedad organizada en estratos, relación entre el siervo y el señor. Aspecto político, ausencia de un poder central, concentración del poder en la figura del señor. C. Desde una perspectiva territorial económica, agrario, autarquio, esencia de comercio y escaso avance tecnológico. Dice especialmente en la estratificación de las funciones. Mientras el señor es el encargado de dirigir la guerra, el clero es el encargado del adoctrinamiento en el cristianismo y el campesinado es el encargado del trabajo de las tierras. Básicamente, en el sistema feudal la condición de los hombres se determina en relación a la propiedad de la tierra. Quien posee tierra es libre y quien no es reducido a la servidumbre. Las clases sociales en la Edad Media eran nobleza, clero y campesinado. La nobleza se definirían como los que luchan, el clero los que rezan y el campesinado los que trabajan. Para la Iglesia, la renovación de concepciones referidas a la protección de la Iglesia significó un fortalecimiento de la misma. Carlomagno logró reunir el poder en sus manos, ya que redujo el poder de los señores regionales agrupados en feudos. Así se divide la sociedad en la Edad Media, como bien habíamos dicho, en pirámides. De arriba está el rey, los duques, condes, altos prelados, caballeros, señores, obispos, abades, soldados, campesinos y siervos. Y en el sistema feudal, la condición de los hombres se determina en relación a la propiedad de la tierra. Quien posee tierra es libre y quien no es reducido a la servidumbre. Dado el ataque de la civilización romana, las luchas interrumpieron el comercio, lo que se tradujo en un golpe a las ciudades a una gran parte de Europa. Sin comercio, sus habitantes se empobrecieron y tuvieron que dejar sus hogares y cultivar sus propios productos. La forma de pago era la balanza. Los germanos que invadieron no sabían leer ni escribir.
entre lo mismo, ex súbditos romanos, el nivel del conocimiento decayó considerablemente. Hacia el año 600, el conocimiento se sustentaba principalmente en los sacerdotes cristianos, quienes eran los únicos europeos letrados. El latín, que es la lengua de los romanos, se mezcló poco a poco con el lenguaje de los germanos. Eso genera la formación de los idiomas del día de hoy. Básicamente, la crisis del Imperio Romano se produce por una crisis económica y inestabilidad política. Gracias a la necesidad de dinero, requieren aumentar la productividad, la crisis del esclavismo. Gracias a la necesidad de dinero, quieren aumentar la productividad, por lo que se produce crisis del esclavismo y se orienta al colonato. Suben impuestos, inflación y subida de precios. Todo esto genera una crisis urbana y comercial que se tiene a la ruralización y al autoabastecimiento, ya que la presión de los bárbaros y la corrupción política tampoco ayudaban. Luego vinieron las relaciones feudales, que era básicamente un círculo en el que había una relación de protección económica y militar de parte del señor feudal y el vasallo daba ayuda, consejo, pagos de impuestos y trabajo. Todo esto causado por el ruralismo, todo esto causado por la ruralización social y económica, la crisis del comercio, entre otros. La religión en la Edad Media. La religión, al ser legalizada en el siglo V por Constantino, se convierte en la religión oficial. El Islam, al ser legalizada en el siglo V por Constantino, se convierte en la religión oficial, contenido y estructura de todo el imperio y empiezan a expandirse al norte. El imperio de Occidente cae en manos de bárbaros, desapareciendo la figura del emperador, pero no la del papa. Hubo un choque entre cristianos y musulmanes. El Papa se convirtió en una figura política en Roma, ya que se involucra en relaciones políticas, tienen vía de reyes y se vuelven corruptos y avaros. Dado este choque, los papas y obispos, en vez de seguir las escrituras, le declaran la guerra al Islam. Arman ejércitos que, a nombre de Dios y por Dios, daban muerte y conquistas territoriales. Reclamaban poder, riqueza, territorio, igual a Tierra Santa. La verdad era tener el control sobre el Mediterráneo, ya que es de gran interés comercial. Empezaron las cruzadas, que fueron una serie de campañas militares durante la Edad Media europea contra los musulmanes del Medio Oriente que habían conquistado Jerusalén, Tierra Santa. En 1504 también se creó la Iglesia Ortodoxa debido a las tensiones entre el Papa y los obispos. Así que, en resumen, las religiones de Europa en la Edad Media se religieron entre católicos, protestantes, ortodoxos y musulmanes.